No veo muy bien. Salmo 62, los 8 primeros versículos. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendice, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sela o pausa. A veces cuando leemos eso, según los traductores, no hay una traducción muy fiel, no se sabe qué significa, pero es una pausa. Ustedes saben que los salmos son cantados, ¿no? O sea, era el himno, el himnario de los hebreos, de los judíos, pueblo de Israel, eran los salmos, básicamente. Bueno, esta es una porción que no sabemos, la escribió David, lo que sí se sabe que la escribió el rey David. Él tenía doble oficio, rey y profeta, porque sus escritos eran proféticos. No se sabe exactamente cuál es la razón en qué momento él escribió esto, pero sí la razón. La razón es que él estaba perseguido. Tuvo muchísimos años perseguido por el rey Saúl, el rey antecesor, al que Dios destronó por desobediencia. Tuvo más que nada perseguido por su propia familia. Uno de sus hijos se levantó contra él, se llamaba Absalón. Absalón trató de destronarlo para quedarse con el reino. Y por lo visto, o sea que la persecución máxima que él tuvo estaba dentro de su familia. Y tuvo muchos años así. Por supuesto, acá se ve que él se daba cuenta de esa conspiración que había contra él, porque dicen, con la boca bendicen, pero con el corazón maldicen. Se ve que le decían, vos sí que sos grande, vos sí que sos David, como vos no hay, qué bien, que Dios te bendiga, pero por atrás le estaban adulando para hacerlo caer. Eso es lo que hacía Absalón. Él endulzaba el oído del pueblo, pero lo hacía en contra de su padre. Y muchas veces no hablando muy mal, sino hablando algunas cosas así como entre dientes en contra de su padre. Cosas así para solventar el favor del pueblo de Israel en favor de él, para que sea rey él. Bueno, él sabía todo. Qué angustia debió haber sido para ese padre, haber tenido un hijo de esa forma. Terrible. Ahora, él está invocando el nombre del Señor. Y fíjense ustedes, es como una especie de oración que él está haciendo. Está haciendo como una especie de oración en un momento de desesperanza y de dolor. Él está perseguido, está afligido, está angustiado. Y ustedes saben, queridos hermanos, la vez pasada, o ya hemos estado diciendo, que en nuestra congregación, esta aquí donde estamos nosotros,
Es una congregación muy probada. No hay familia, no hay hogar que no tenga una situación difícil que está atravesando. Pero ustedes saben que en la aflicción, en la persecución, en la prueba, es cuando las oraciones son más fervientes, ¿o no? ¿No nos acercamos más a Dios cuando estamos en necesidad? Es así, y eso está provocado por el Señor, o está permitido por el Señor. Acá David estaba en una situación, años y años estuvo perseguido, y años estuvo así asolado por su propia familia y los que lo rodeaban, más que por los enemigos externos, más que los filisteos, los madianitas, los amonitas. El problema principal de él era el entorno más cercano de él, su propia familia o sus propios compañeros y amigos. Tanto es así que él dice que era el compañero mío, fue el que me traicionó. Una profecía respecto a lo que el Señor Jesús después traicionó. Tenía un amigo que era íntimo, íntimo amigo de él. Le confiaba todo y ese amigo lo traicionó. Así que él se daba cuenta de eso y bueno, hermanos, nuestras oraciones toman más fuerza cuando estamos en esa situación. Porque Dios desea y pide y busca la presencia de sus hijos con Él. Él quiere estar con nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros nos soltamos de su mano? Pero Él quiere buscar nuestra presencia. Y no lo hace por egoísmo, sino que lo hace por amor a nosotros. Así que las oraciones, nosotros decimos, ¿por qué me pasa? Ayer me pasó un hecho muy, muy simple, muy sencillo, que no tiene mucho, pero estuve apremiado terriblemente. Pero uno pensó, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo previne todo para que todo sea bien, preparé todo para que sea perfecto, preparé todo y surgió una cosa y fue un olvido mío. Después me digo, ¿por qué me olvidé? Pero si yo preparé el día anterior todo. Bueno, y me acordé del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué erramos? Porque somos pecadores. ¿Pero que hemos hecho algún pecado? No, nuestra naturaleza misma. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba pescando con los discípulos en el mar y se acerca al Señor y ellos llegan con la barca totalmente vacía, sin haber pescado absolutamente nada. Entonces, el Señor le dijo, vayan nuevamente al mar y echen la red a tal lado. Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red, vamos a echar la red. Volvieron y le hicieron caso. Ustedes saben lo que pasó. La red se rompían, las barcas no podían entre ellas, casi que se hundían. Cuando Pedro vio eso, se fue al Señor y le dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Ese día, ayer me di cuenta por qué Pedro dijo eso. Porque era un pecador. O sea, que le habían cometido pecado, había hecho... No, no, no. Pero como pecadores que somos, erramos. Por eso necesitamos la presencia del Señor y buscar la presencia del Señor permanentemente. A lo mejor yo no eché la red en donde el Señor me dijo que le echara. No le consulté como tendría que haberle consultado. Por eso Pedro dice, en tu nombre. Y ahí estaba el secreto, en cierta medida, del éxito, por así decirlo, de Pedro y de los demás discípulos. Echaron la red donde el Señor le dijo. Bueno, la oración es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo es que a veces nos resulta a nosotros inverosímil esperar la respuesta? Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros respecto a la oración es la espera. No nos gusta esperar. No queremos esperar. El que espera, desespera, dice el refrán, ¿cierto? Pero justamente uno de los problemas que nosotros tenemos que vencer es esa impaciencia y es esa falta de conocimiento respecto a lo que
significa esperar en el Señor. Y ese ejercicio es un ejercicio de toda la vida. Ahora, cuando uno ora, tiene que tener en cuenta 3 cosas básicas y elementales. Primero, que la oración tiene que ser en fe, con fe, sabiendo que Dios va a escuchar y que Dios escucha. El Señor promete escuchar la oración de sus santos. Lo prometió. Yo les pregunto, ¿en qué momento ustedes lean los evangelios? Alguien que se acercó al Señor Jesucristo, Él le dio vuelta la cara. Nada, nunca. El Señor respondió a todos. No le respondió como ellos querrían, a lo mejor en algunos momentos. Fue un joven, le dijo, Señor, haz que mi hermano reparta conmigo la herencia. ¿Lo dejó plantado? No, le respondió. No le respondió como él quería a lo mejor, pero le respondió de otra manera, pero no dejó de responderle. ¿Ustedes creen, hermanos, que si nosotros oramos, el Señor no nos va a escuchar? Lo que pasa es que el tiempo de la espera y la respuesta que el Señor nos da no siempre es la que nosotros queremos. Entonces, nos parece que Dios no nos escucha y está en contra nuestro. Ahora, la fe hay que alimentarla, hay que promoverla, hay que fortalecerla. ¿Cómo se fortalece la fe? A ver, leyendo y escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros oramos, tenemos que tener fe, pero al mismo tiempo tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el segundo ítem que tiene que tener la fe es saber la voluntad de Dios. Es conocer si lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y si está de acuerdo o no, ¿cómo lo vamos a saber? Leyendo la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios para orar conforme a su voluntad. O sea que orar con fe, pero orar con conocimiento de saber si eso que estamos pidiendo está de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Y el tercer ítem que tenemos que tener siempre de acuerdo, que tenemos que recordar siempre, es que la oración se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. Fue, por así decirlo, un ejemplo precioso para mostrar que sin el nombre de Él no se puede hacer nada. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Y dio ejemplos, y dio el ejemplo de una parábola de la vid y los pámpanos. Los pámpanos nada pueden hacer si no están adheridos a la vid. Ahora, entre el tiempo que nosotros oramos y el momento que esperamos la respuesta, es un lapso. Si nosotros hemos orado conforme a la voluntad de Dios, si tenemos fe y esperamos en la voluntad de Dios, tenemos que esperar la cosecha o la mies. La cosecha, la mies o la siega son sinónimos. Cosecha, mies o siega son sinónimos. Así que cuando leamos la Biblia, cualquiera de los tres son sinónimos. Ese lapso, ¿cuál es? ¿Qué lapso tiene que ser? ¿Cómo se le llama a ese lapso? La paciencia. La paciencia. Pero también yo le llamo velar. ¿Vieron que el Señor Jesús dice orar y velar? ¿Vieron que no es orar o velar, sino orar y velar? Son dos cosas que tienen que ir juntas. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Estar despierto, muy bien. Si ustedes van al diccionario y dice, es estar despierto en el tiempo que dedicamos al sueño. Eso es velar. A la noche estamos velando, cuidando algo, los cerebros están velando. Tendría que estar dedicado al sueño, pero en lugar de dedicarse al sueño, está velando. El creyente,
¿Qué tiene que hacer en ese tiempo entre que ora y recibe la respuesta? Velar. A ver, vamos a dar un par de ejemplos prácticos. El labrador siembra, prepara el terreno, ¿no es cierto? ¿Qué hace el labrador? Prepara el terreno. Hermanos, nosotros tenemos que preparar el terreno, que es el corazón, el lugar, o sea que para orar. Muy bien, prepara el terreno, hace los surcos. ¿Y qué hace? Pone la semilla. Ahora la semilla queda oculto debajo de la tierra. Esa semilla inmediatamente comienza a tener vida. Momento, cuando muere, porque la semilla tiene que morir, pero ¿qué es lo primero que esa semilla se desarrolla? ¿Eh? La raíz. La raíz. Ahora, ¿la vemos nosotros? No la vemos. Está debajo de la tierra. Ahora, ¿qué hace el labrador? Bueno, se va a su casa y se pone a dormir. ¿Descansa? No, está velando. Tiene que regarla, tiene que cuidar que las aves no vengan y hagan un lío o se coman la semilla. Tiene que fijarse que no haya malezas, que no crezca la cizaña, que no haya piedras de algún trabajo de alguien que esté por allí o alguien que venga y quiera hacer un daño. Tiene que estar velando. Por eso dice, orad y velad. ¿No? Ahora, tiene un tiempo. El labrador dice, pasaron 3 días y no veo nada. 4 días no veo nada. Tiene que pasar a veces meses, ¿verdad? Meses. O sea, nosotros oramos, le pedimos algo al Señor, y es como el labrador. El labrador a lo mejor tomó una bolsa y la puso en el hombro, la puso en la tierra, toda la semilla, sembró todo su campo, un par de hectáreas, o 1 hectárea, con una bolsa de 50 kilos, que a lo mejor la llevó en una carretilla. Pero cuando va a ver el resultado, él cuidó, el labrador se encargó de que no haya aves, que no haya malezas malas, todo eso. Llega el tiempo que empieza a crecer la plantita, pero no se va a poder consumir el fruto hasta que sea el tiempo de la siega. Hay un tiempo de siega o de cosecha. Muy bien, ese tiempo que es el tiempo de la paciencia y de la espera, debemos hacerlo en confianza de que va a producir mucho fruto. Ahora, cuando siega, cuando cosecha, ¿va a venir con la carretilla y se va a llevar la cosecha con la carretilla? No, va a tener que alquilar camiones. Va a tener que alquilar camiones porque la cosecha es abundante. Lo que hemos sembrado, después el Señor, el resultado es inmenso. Por eso el Señor dice también, porque hay gente que siembra vientos. ¿Qué significa? Discordia. El viento es un símbolo de la discordia, ¿no? ¿Y qué cosecha? Tempestades. O sea, cosecha, por eso depende lo que sembremos. El que siembra amor, esperanza, fe, todas esas cosas, la cosecha va a ser acorde a lo que hemos sembrado, pero con una abundancia. Y la abundancia, ¿sabe cuál va a ser? El gozo. El gozo, cuando hemos sembrado. Lo mismo pasa un médico. Un médico, viene el paciente, está enfermo, está mal. ¿Qué hace el médico? Un estudio. Vamos a hacerle un estudio. De acuerdo al estudio, como sale, el médico ya tiene un diagnóstico. Le da el remedio, la medicación al paciente. ¿Qué hace el paciente? Le dice al paciente, bueno, váyase, ya está, listo. ¿No? ¿Así le dice? No, venga dentro de 15 días. Vamos a hacerle el seguimiento, a ver cómo está. Entonces, el paciente, ¿qué tiene que hacer? Deja el remedio y dice, no, esto no. Me parece que no. ¿Hace así? ¿Qué hace? Tiene que comer, tomar. Pero muchas veces lo hacemos, ¿o no? Dejamos de tomar las pastillas, dejamos de tomar, no le hacemos caso al médico. Eso es muy de los que somos poco días al médico. A mí me retan siempre porque no voy al médico.
A lo mejor por eso estoy sano. No, pero tenés que ir al médico, tenés que ir al médico. Pero bueno, el paciente toma los remedios. Y el médico no se queda tranquilo. A mí me acuerdo que un médico tenía un problemita de alergia y en medio de los problemas alérgicos son difíciles, ¿cierto, Liliana? Terrible, porque y este médico estaba preocupado. Me hizo ir 2 veces al consultorio para hacer estudios y me dice, la semana que viene venga, ¿eh? Y me estaba apoyando y dice, pero venga, ¿eh? Así me hizo. Estaba más interesado él que yo, porque él quería saber si lo que me había dado estaba correcto. Estaba más interesado. Fui y me había mejorado. Había mejorado. Entonces me reforzó un poquito, me quitó un poquito de medicación. Me dijo, venga el martes que viene, ¿eh? Venga. Y fui, y tuve fenómeno, ¿eh? Tuve bien, gracias a Dios. Pero hay un tiempo, entonces hasta que el resultado llega, pasa un tiempo. Ahora, lo que sucede es que los resultados no son de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Miren, Pablo oraba al Señor y no siempre se originó, resultó lo que a Pablo le gustaba. Él decía que iba a ir a España. Cuando yo pase por Roma, después voy a ir a tal lado y después voy a España. Él había hecho todos sus planes. A España no llegó nunca. ¿Se dan cuenta? Y él renegó del Señor, no, el Señor le impidió. Los discípulos, a veces, de Pedro con otros discípulos, tenían que ir a tal lado, Pablo, perdón, a tal lado, dice, el Espíritu se lo impidió. No dice cuál es el impedimento, cuál fue el impedimento. No dice puntualmente, pero se lo impidió. O sea, no siempre las cosas salen conforme a nuestro gusto o nuestro deseo. El Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia. ¿Eh? O sea, no solo... Pablo decía también a Timoteo y a Lucas, cuando yo vaya a Atenas, bueno, los voy a llamar, vengan conmigo, cuando no pudieron ir. O sea, muchas cosas que Pablo pidió y quiso hacer en oración y todo eso, después, con el ejercicio, Pablo, después de mucho tiempo, cuando hubo cartas, no me acuerdo cuáles cartas decía los colosenses, que fue después ya de muchos años de ministerio, dijo, si Dios quiere, iré a vosotros. Ahí hay una frase que dice así Pablo, si Dios quiere, aprendió la lección Pablo, y era Pablo. Así que, queridos hermanos, por eso uno de los problemas que nosotros tenemos en la oración es la desconfianza. La desconfianza y la impaciencia, que muchas veces retrasa la respuesta y nos incapacita de recibir ese gozo y esa tranquilidad que merece esperar que sea como Dios quiera. Hay una frase que dijo Spurgeon, yo la anoté y la voy a leer tal cual. Dice, el tiempo de espera a la respuesta es la prueba de la fe que permite honrar a Dios conforme con, a Dios con firme confianza en Él, aunque parezca que Él la rechaza. Parece que Dios rechaza ciertas cosas, pero no. El tiempo de espera a la respuesta es la prueba de la fe que permite honrar a Dios con firme confianza en Él, aunque parezca que Él la rechaza. Así que, hermanos, hay muchas veces que nosotros nos queremos adelantar a la prueba, queremos ayudarle a Dios. Y eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos fue Saúl. El rey Saúl, anterior a David, él tenía que enfrentar a un ejército filisteo de 30.000 hombres armados. No sé si eran 6.000 carros y 3.000 a caballería, era el contrario. Y el resto, una multitud, dice que era un enjambre. ¿Y saben cuánto eran los judíos? 3.000. 2.000 estaban con Saúl y 1.000 estaban con Jonatán el hijo. Y el Señor le prometió, a través de Samuel, el profeta y sacerdote, que iba a tener victoria. Pero le dijo Samuel a Saúl, ve y espérame
hasta que yo llegue, le señaló tiempo, no sabía cuánto tiempo, pero tuvieron una semana los ejércitos enfrente uno del otro. A un par de kilómetros, no sé cuánto tiempo uno del otro, esperando para la batalla. Ellos eran 3.000, los otros eran más de 36.000, 11 veces más. Bueno, claro, pasaban los días, Samuel no venía, todos confiando en el profeta Samuel para que haga el holocausto y pida el favor de Dios y ofrezca el sacrificio para que Dios le dé la victoria. Y no venía, no venía, no venía. ¿Qué ocurrió? Saúl dijo, Samuel no viene, voy a hacer yo el sacrificio. Porque la impaciencia. Y empieza a hacer el sacrificio. Todo un día un trabajo de el sacrificio, o sea, matar el becerro, hacer toda la ceremonia. Y por ahí llega, cuando ya termina Saúl, llega Samuel. ¿Y eso qué estás haciendo? Y dice, lo que pasa que como vos te demoraba, el pueblo se desertaba. Sí, es verdad, temblaba. El pueblo dice, ¿qué temblaba detrás de Saúl? Pero yo no te dije que tenías que esperar a mí. Locamente has hecho. Locamente has hecho. El reino se te será quitado. Por amor a Israel, Dios le va a dar la victoria, le dijo, pero tú ya no vas a ser más el rey. Quiso ayudar a Dios. Quiso mostrarle que él podía hacerlo. Y a veces nos pasa así. Todos hacemos lo mismo. No crean que todos hacemos lo mismo. Pensamos que ayudamos a Dios. Hermanos, hay muchas cosas para poner en la presencia de Dios. Pero fe, buscar la voluntad de Dios y el nombre del Señor. Pongámoslo en presencia todas estas cosas. ¿Para qué? Para que la respuesta, cuando llegue a su tiempo. Y quizás no sea conforme a nuestro gusto, pero va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a ejercitarlo, y a veces con lágrimas, hasta con lágrimas, pero vale la pena esperar en Él, porque Él lo merece y Él es bueno y misericordioso. Si dice la Biblia, si Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Así que confiemos en eso para que el Señor pueda sentirse así, gozoso de ver a sus hijos en su voluntad. Esteban.